Buenísimas tardes, qué gusto saludarle, es el lunes y ya presentamos otra emisión de RTV Noticias, de inmediato los titulares. Aumentan producciones en empresa de Cítrico Ceiba en saludo a su aniversario 50. Ingresan niños de primer grado al movimiento de pioneros exploradores. Y nosotros continuamos en RTV Noticias con la mirada puesta en el proceso de consulta al proyecto de Constitución de la República. Otra vez recibimos en el estudio al máster en Derecho Constitucional, Yulieski Amador, bienvenido. Hola, buenas tardes. Que nos quedamos con ganas de continuar hablando sobre un capítulo que hace referencia a derechos, deberes y se relaciona, y garantías, y se relaciona con el debido proceso, justicia y debido proceso. ¿Por dónde podemos empezar esta segunda parte? Sí, a ver, siempre recordar el carácter social, por supuesto, que va a tener nuestra Constitución a partir de que ya establece que Cuba es un Estado socialista de derecho. Hay algo que siempre recalcamos, y es que el derecho no es solo para castigar, sino también para formar valores dentro de la sociedad. Pero además, de nada sirve que usted tenga un derecho que se le otorgue por la vía constitucional y no tenga una garantía para hacer efectivo ese derecho. Por lo tanto, de que ya se recoja y se establezca, como aparece, de una mejor forma, más organizado, dentro del proyecto de Constitución, esos deberes, esos derechos, pero las garantías para hacerlo efectivo. A mí me parece importante que se haga énfasis en estas garantías, pero partiendo de la posición como ciudadanos que tenemos deberes que cumplir y posiciones y normas establecidas como sociedad que hay que tener muy, pero muy claras. Pero sobre todo siempre me gusta aclarar algo. No es un favor que se nos va a hacer, es un derecho que usted como ciudadano tiene, por lo tanto puede reclamarlo en caso de que se le vulnere. A veces por desconocimiento o quizás por miedo a lo que me pueda suceder, la persona dice, bueno, pero ¿para qué voy a hablar? Quizás hablo y es peor lo que estoy diciendo, para nada. Esas cosas se dan. Aparece en la Constitución, por lo tanto es un derecho que usted va a tener y va a poder reclamarlo, sobre todo con el tema de la justicia y el debido proceso. Por ejemplo, habíamos hablado de algunas cosas ya en el programa anterior, en recalcar que cuando una persona va a ser sancionada, debe serlo por un tribunal imparcial, que haya sido preestablecido anteriormente por un delito que ya existía. Por supuesto, usted no puede ser sancionado por algo que no es delito o por algo que haya dejado de ser delito. Cuando me dices por un delito que existía, estás con la referencia de que haya sido un hecho que sucedió o que esté establecido en las leyes. Por ejemplo, ponemos un ejemplo. O que aparezca en las leyes. Quizás a usted se le detiene por un delito de asesinato, pero se le va a sancionar porque ya ese delito existía. O sea, no se va a inventar nada, se le va a sancionar porque ya ese delito estaba, y por lo tanto usted va a ser sancionado por ello, pero por un tribunal imparcial, además, imparcial que responda solo a la ley. Hay algo fundamental y hay personas que dicen, bueno, pero quizás hay algún interés de otro tipo. Para nada. Los jueces, por supuesto, en su tarea de impartir justicia solo se deben a la ley, y esto es fundamental tenerlo presente. Por lo tanto, se habla de un tribunal preestablecido, imparcial y por supuesto buscando esa justicia. Pero además hay algo fundamental, y es que el detenido tiene el derecho a que se respete su integridad. Y cuando estamos hablando también de integridad y de dignidad, hay que tener presente que la Constitución habla en sus fines esenciales del Estado que se busca también la integridad de la persona y velar por esa dignidad personal de la persona. Ahí estaríamos haciendo referencia un poco a lo que hablábamos en el encuentro anterior. Si notamos que el trato no es el que nos merecemos como ciudadanos, no pensando ya en la persona que cometió un delito, pues tendríamos las vías para reclamar, para procesar nuestra queja, nuestra inconformidad, aún estando conscientes que estamos en una posición de ciudadano que está en contra de la ley o que hizo algo indebido de acuerdo a nuestras normas. Hay algo muy interesante que dice, y es bueno que lo hayas tocado. La persona puede cometer un delito, pero es un ciudadano. Eso. Y siendo ciudadano no se puede escapar a esa parte social y valorativa del derecho. Por lo tanto, tiene derecho, valga esa redundancia, a que se le respete su dignidad, pero también su integridad psíquica, moral y física. O sea que también es un derecho que aparece recogido en el proyecto de Constitución que no se puede vulnerar. No solo física, sino también, como establece, moral y psíquica. Y esto es fundamental, ese respeto. Cuando usted cometió un delito, haya sido el delito que sea, pero es un ciudadano con derechos que hay que hacérselos cumplir y no se le pueden violentar. A la hora de que estemos en una situación lamentable como esta que se describe, a grosso modo, estaríamos pensando en ese proceso de declarar cómo funciona, hasta dónde llega
nuestra posición, hasta dónde podemos hablar y tenemos derecho a ser tratados también en esa parte del proceso que viene. Por supuesto, el proyecto de constitución establece como un derecho que se incorpora que la persona no tiene la obligación de declarar contra sí en un proceso o contra su cónyuge o con familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o segundo afinidad. ¿Qué significa esto? Bueno, usted es la persona que va a declarar, no tiene la obligación de hacerlo en contra de su padre o en contra de su abuelo o de sus hijos o de sus nietos. Y cuando hablamos de segundo de afinidad, bueno, sus hermanos o sus tíos. Es un derecho, no es un favor, por lo tanto hay que respetárselo. Usted puede declarar, pero puede no hacerlo en contra de estas personas. Bueno, aquí lo dejamos por hoy. Creo que para ir despacito, analizando desde la televisión, desde nuestro noticiero, este proceso que continúa. Su etapa de consulta, y es importante que estemos muy al tanto. Gracias, Yulieski. Nosotros seguimos en RTV Noticias, ahora actualizándonos con relación al tiempo, el parte del tiempo, esta tarde con el licenciado Jorge Félix Hernández. Adelante.